Sí se ve ya la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Gracias. Bueno, continuamos. Les decía que es muy importante revisar las obras de estos tres autores porque los tres, perdón, aportaron a la sociología de la educación. Iniciamos con Carlos Marx, que soporte a la sociología de la educación se deriva de la teoría de las ideologías, de la burocratización del Estado y el saber, de la relación que establece entre educación, trabajo y su crítica a la pedagogía burguesa y de la enseñanza liberal. Carlos Marx concibe la educación como un proceso de inculcación social y de interiorización del medio humano por cada individuo. De ahí que la educación implica cierto grado de coerción. ¿Sí? Eh, como lo voy a regresar, ¿eh? Como lo comentábamos hace un momento, Carlos Marx, desde su trinchera de la sociología, pero más enfocada hacia otros tipos de enfoque, no tanto educativo, sino más bien económicos, más bien políticos, ¿sí? Él dice, ¿por qué la educación solamente debe de ser para cierto tipo de población? ¿Sí? Y dice, la educación debe de ser, no debe de ser solamente para su crítica a la pedagogía burguesa, ¿no? No debe de ser solamente para cierto tipo de población, sino que debe de ser para todos los debemos de tener eh, el derecho a la educación. Gracias a sus aportaciones, pues inicia esta política entre que la educación sea un derecho y una obligación para todas las personas, ¿no? Dice Carlos Marx que la escuela no debe de ser, debe de haber como un corte entre los padres que manejan la iglesia y la educación, ya que son como dos instituciones que siempre deben de estar separadas. Va a entrar otro compañero. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Ya está. Es que le di acceso a otro compañero y se me salió. Carlos Marx hablaba sobre la educación que debe de ser igualitaria en una sociedad capitalista, ¿sí? Si ustedes recuerdan, pues, o se ponen a ver un poquito más allá de nuestra realidad, la iglesia sigue teniendo ese control sobre la educación, pero ya a nivel privado, ¿sí? Antes la educación era pública, pero era dirigida por el clero. Eran como dos instituciones muy fuertes y que dominaban en la educación. Entonces, Carlos Marx propone romper esta relación y que si quieren continuar con la parte este, del clero y la educación, pues que sea de forma privada, pero que la educación que es pública sea laica, ¿sí? Claudia, ¿qué entendemos como laica, una escuela laica? Pues una escuela donde no practican pues ninguna religión o no fomentan en los estudiantes el culto a algún ser divino, una cosa así. Gracias. Hay muchas escuelas, si se fijan, en el modo privado, que son quienes continúan con este tipo de, de educación, pero ya ahí la persona social tiene la decisión de estar o no pertenecer a ese tipo de escuelas, ¿no? Digo, no nos vayamos tan lejos, ahí está el ITESO, está la UNIVA, está, ¿qué otra escuela hay? Con, digo, tanto colegio, ¿sí? Pero es privado, o sea, si yo meto a mis hijos, por ejemplo, este, cuando yo intenté trabajar la UNIVA, me ofrecieron clases de maestría y dije, va, me late.
Y ¿saben por qué no me admitieron? Porque no profesaban ninguna su religión o la que ellos querían. Tal vez porque no está casada la iglesia, si es que no está casada la iglesia. Yo soy católica, apostólica y no sé cuántas cosas más. Bueno, porque mi mamá me dijo, ¿no? Y porque hay que seguir como esa parte bonita, ¿no? De la religión. Y dije, va, o sea, no tengo ningún problema porque son católicos, ¿no? No tengo, digo, ni con ninguna religión tengo problema, En verdad. Y porque soy divorciada. Por eso me mandaron a mi casita. Porque soy divorciada. Y me quedé así de, ¿sabes en qué año estamos? O sea, entonces, ¿saben cuál fue la solución? Me dijo, se llama Francisco, el rector de la UNIVA, es amigo mío. Me dijo, mira, Cristi, pues, ¿qué te parece si vamos anulando tu matrimonio, de la iglesia? Y ya una vez que se anule, pues te quedas de docente con nosotros. Y le dije, ah, perfecto. Él iba a ir a Roma y me dijo, entrégame ay, ese fue el nombre, ¿cómo me dijo que se llama? El libelo. Me dijo, haz el libelo. Es como una tesis sobre cómo empezó mi noviazgo, cómo fue mi matrimonio, por qué me divorcié, cuáles son mis argumentos, y me dio una lista. Él es abogado eclesiástico, por llamarlo de una forma, y ellos tienen la capacidad para determinar si mi motivo de divorcio entra o no entra dentro de un parámetro, y me entregó así como si fuera un catálogo, y me dijo, revisa en cuál de todos estos elementos que sí están acreditados para una anulación de matrimonio, entra tu caso. Entonces, pues ya me puse a investigar, y entonces imagínense, ¿no? Y ya dije, ay, como que no me dieron ganas de trabajar. por esta parte de todo el reglamento que se lleva, y que no se rompió esta línea de una educación laica, ¿no? Y dentro de todo lo que cabe, pues que el personal que está dentro de la institución, pues debe de llevar ese mismo enfoque, ¿no? Creo que la Universidad Autónoma de Guadalajara también es con el clero, creo, porque tengo una amiga que ahí trabaja, y creo que sí. No, también otra La escuela Panamericana, ¿no? La Panamericana también. Creo que sí. otra escuela que es así maestra es el Cervantes también. Cervantes, sí, colegios, imagínense, o sea, Ah, de, sí. perdón, de hecho, cuando nosotros buscamos primaria, Uh-huh. pues nosotros nos ubicamos en un colegio, ¿no? Y a una amiguita yo le dije, oye, pues vente para acá, mira, está bien padre, que no sé qué, y ya le expliqué, ¿no? Y ya vino y hizo el niño el examen, todo. Oye, y le dije, ¿y por qué no estás ahí? Dice, no, es que soy mamá soltera. Digo, ah, caray. Y no, y eso fue lo que me dijeron que por eso no puede ingresar. Imagínense, gracias Claudia, imagínense tanta restricción en los docentes, pero son sus reglas, y si no quiere estar ahí es otra sociedad educativa que si nosotros queremos integrarnos, tenemos que integrarnos con todo y sus reglas, ¿sí? Y yo le decía, ay, y si te entrego mi papelito que estoy casada a la iglesia y ya no estoy, no, es que no es posible. O sea, como yo lo conozco al rector de la universidad, de la UNIVA, me decía, no, es que no es posible, no podemos engañar y que al rato salga que el maestro está divorciado. O sea, dentro de nuestra plantilla esto es lo que necesitamos. Entonces es más sencillo que anules tu matrimonio a que yo te pueda emplear con un papel que realmente en la iglesia no está como validado. Pero bueno, una parte, creo que está en el internet inestable, me apareció a mí que me estoy trabando. Voy a apagar mi cámara para ver si solo lo escucha, no se traba, ¿va? Díganme si me trabo, si hablo robóticamente, díganme por favor para regresarme y que quede como más claro esa parte donde me roboticé. Entonces, Carlos Marx, gracias. Carlos Marx dice, ¿saben qué? La escuela pública debe ser laica, ¿sí? No puede ser como
como no pueden meter otra institución como es la iglesia en la educación. Entonces debe ser igualitaria, ¿sí? Entonces, si, por ejemplo, tú tienes economía, capitalismo, tú tienes capital, tú tienes para seguir tu propia sociedad, pues que la educación que es con algún clero, pues que sea para el privado, no para el público, ¿sí? Bueno, como ya lo habíamos visto, Durkheim habla sobre los 3 asuntos que deben de estar enfocada la educación como hecho social. 1, la cohesión, la división social del trabajo, ¿sí? La moralidad, que propone una moralidad laica basada en la ciencia positiva, tanto en valores morales como contribuyendo a la unidad nacional, ¿sí? No solamente que esté enfocado sobre el deber ser del ser humano, cómo debe de ser, qué debe de hacer, no, sino una persona moral, pero hacia la sociedad, ¿sí? Ya que pues, la sociedad está sometida a muchos cambios, no puede ser como estático eh, determinar la moralidad, como yo les comentaba. eh, Antes el divorcio era como magnificado, diciendo, ¿cómo es posible que sea divorciada? No puede ser esta mujer y demás, ¿no? También, por ejemplo, maestra, que les prohibían que a las mujeres se cuidaran porque eso era pecado, que no tenías que cuidarte, que era los hijos que Dios te mandara o algo así, ¿no? Sí, los hijos que Dios te mandara y Ajá. ¿cómo los vas a mantener? No sé, no Pero tú sé, no puedes protegerte, sí, pero exacto. exactamente. De hecho, las farmacias Guadalajara, si ubican la farmacia Guadalajara, la farmacia Guadalajara es del clero, los dueños es la iglesia y las personas que trabajan ahí, uno, deben de ser casadas, no pueden ser madres solteras, divorciadas, y dos, apenas permitieron hace pocos años el uso, la venta de preservativos, pero con la ideología de prevenir enfermedades venéreas. Se supone que si tú vas a la farmacia de Guadalajara y pides unos preservativos es porque vas a protegerte de una enfermedad venérea, no del embarazo, porque ellos están en contra de eso, ¿no? Y las pastillas anticonceptivas las manejaron y las metieron al mercado, pero desde un enfoque para control hormonal, para evitar problemas de tumores, de estos ¿cómo le llaman? Todo lo que sale en la matriz y todos esos Quistes, quistes, miomas. miomas, quistes, todo el anticonceptivo era, pero enfocado hacia evitar ese tipo o tratar ese tipo de problemáticas, no el embarazo, ¿sí? Entonces, como bien lo comentan, ay, ya se me movió. Ah, no, sí. Ay, a ver dónde estoy. Ya me perdieron. Aquí estaba. Tiene que ser basada la sociología, la sociedad no puede no se puede detener, se va moviendo y tenemos nosotros que reacondicionarnos a la sociedad, pero si nosotros fomentamos los valores morales en los pequeñines, vamos a tener una buena formación, vamos a tener una buena sociedad para cuando ellos salgan a nuestra sociedad, pues salgan con esas bases, ¿no? También Durkheim decía, vamos a modernizarnos, ¿sí? Desplazar los valores religiosos sobre los que descansaba la sociedad, porque la religión era quien determinaba sí, no, más o menos y cuándo, ¿no? Entonces, gracias a esas aportaciones muere la parte de la educación solamente dominada por esta institución que es la iglesia y les proponen, ¿quieres continuar? Crea tu propia sociedad que requiera este tipo que la sociedad elija estar parte contigo, ¿no? Es un plus la religión y solamente se le va a dar a limitada a cierta población, pues quienes tuvieran socioeconómicamente otro nivel podrían tener ese tipo de educación. Por su parte, Max Weber, aunque se interesó por diversas disciplinas, sus obras también destaca el aporte al análisis sociológico, de la educación, ¿sí? Pero también enfocado hacia el capitalismo
y su teoría de los tipos ideales. Como les decía, aquí entra el deber ser. Tiene como objetivo el fomento de valores y conductas que serían propias del guerrero o del sacerdote, como una, o sea, esas herramientas, esas competencias que solamente eran encaminadas hacia los niños, que los sacerdotes en un futuro querían que fueran del clero, ¿no? Pero Max Weber lo cambia hacia la humanística y propone en la cultura un estilo de vida de hombre culto, conocedor de la cultura y de gustos exquisitos. Él dice, estos conocimientos no solamente deben de ser del clero, sino también que sea de la sociedad en general, ¿no? Darle esta parte de valores, pero cultura, ¿sí? A la humanidad. Entonces, con este pequeño introducción sobre la historia de la sociología educativa, con estos tres grandes aportaciones, digo, nosotros en la actualidad vivimos con una educación laica, gratuita, entre comillas, y es obligatoria, ¿no? Aún tenemos estos tres procesos y aún la educación del clero es privada y se destaca por tener como más materias, más profesores, más herramientas. Digo, tiene que ser su plus para que su mercado pues se enfoque en ellos, ¿no? No puedes ofrecer lo mismo que una escuela pública porque entonces pues, no tendrías público, ¿no? No tendrías clientes o matrícula, por llamarlo de una forma. Entonces ese plus que le da la religión y demás, pues es lo que los lleva a ellos a cierta población que es la elegida para que quien tenga capital pueda invertir en la educación, ¿no? El siguiente tema es el proceso de socialización. Sí. Cedo los micros. Gracias. Bueno, el proceso de socialización, voy a comenzar con una pequeña definición. Este es un proceso, mediante el cual las personas aprendemos a ser miembros de alguna sociedad. Tapo Lili, ¿quieres proyectar? No. Ok. Gracias. Okay. Bueno, era de que podemos pertenecer a una sociedad, la cual es en la que vivimos y interiorizamos las creencias, las normas y los valores de nuestra cultura, que es lo que hemos estado pues platicando. Durante el proceso de socialización, el ser humano pues vamos aprendiendo y esto es durante todo el transcurso de nuestra vida. Todas las sociedades compartimos normas, compartimos valores, algunas costumbres y símbolos. Estas concepciones comunes se adquieren a lo largo de nuestra vida y esto es todo un proceso. Todo esto hace que nosotros como individuos adquiramos el conocimiento, capacidades y disposiciones que nos permiten el cual participar, ya sea con mayor o menor eficacia dentro de la sociedad o del núcleo al que pertenecemos. Para este proceso de socialización hay 3 estadios. Es el primario, el secundario y el terciario. Con el primario, en esta es la socialización que se da en el seno familiar del individuo, hasta que llega a ciertos institutos educativos que pueden ser como el colegio, desde el kinder, es el primer acercamiento que tienen, en este caso, los niños. Hay niños que el primer acercamiento es desde la guardería, hablando de niños más pequeños. Aquí es donde suceden las primeras relaciones con las otras personas que no se encuentran tal cual dentro de su núcleo familiar. Un ejemplo, pues,
como ya se los mencioné, podría ser cuando el niño, su primer acercamiento es en el kinder. La generalidad maneja que el primer acercamiento es en el kinder. Ahí es cuando se relacionan, pues realmente con su maestra, los mismos niños dentro de su entorno. El segundo estadio es el secundario. Aquí la socialización es en la primaria, finaliza cuando el individuo comienza a integrarse a grupos en los cuales la naturaleza de la relación social, es decir, de carácter secundario, está basada en una forma más racional. El individuo aquí comprende que el mundo no es nada más sus padres, sino que existen más personas. Aquí podría ser el ejemplo al final de la adolescencia, cuando aquí inicia la adultez y ya tienen una forma más consciente de ellos. Y la terciaria, en esta, no se trata tal cual de una etapa, sino es un nivel de una socialización. Aquí es cuando las personas, aquí es cuando tienen la oportunidad de reintegrarse a la sociedad. Y un ejemplo podría ser la reinserción social cuando un criminal sale de la cárcel y se vuelve a tener la reinserción dentro de la sociedad, de su núcleo, al que pertenecía anteriormente. Y sería todo. Gracias, Lili. De nada. Y qué difícil proceso. Uno lo ve como muy normal y natural, esta parte de que los hijos salen del preescolar y se van a la primaria, y luego salen de la primaria, siguen la secundaria, y salen de la secundaria y entran al mundo de la prepa, donde no hay reglas. Bueno, sí hay reglas, pero tienen la libertad de entrar, no entrar, salir y demás, ¿no? Entonces son tantos, son como grupos, comunidades sociales que se van enfrentando poco a poco, ¿no? Como bien lo comenta Lili, el primer proceso social pues es la familia, es la primaria, es la familia, ¿no? El niño está enfocado solamente a convivir con estas personas que tienen ciertas costumbres, ciertas tradiciones, ¿no? Y en el preescolar les ponen, no sé, la comidita, y si a mi hijo no le gustan los brócoli, el brócoli, hasta que no se lo termine sale a receso, ¿no? Yo recuerdo que era como mi tope con mi hija, porque yo le daba a mi hija lo que ella quería comer, o sea, comía y yo le daba, no quiere comer, pues que no coma. Y cuando llega a la primaria, pues digo, al preescolar, señora, pues su hija no quiso comer brócoli, y yo, pues yo, ni yo, maestra, ¿no? Entonces, cómo mi hija tuvo que salir de su primera socialización, ¿sí? De la socialización primaria, para enfocarse a otra nueva sociedad donde también hay reglas y donde también hay que seguir ciertos conductas, ¿no? Como bien lo comentaba Lili. En la segunda, pues la secundaria habla sobre este proceso que termina cuando los chiquitines entran ya a la sociedad educativa, donde ya se integran más personas, más diferentes costumbres, tradiciones, edades, rangos. Por ejemplo, el preescolar, todo es chiquito. O sea, el mobiliario es pequeño, la mesita es pequeña, el salón está adecuado, según María Montessori, a que sea un mundo diferente para el niño, pero dentro de su mundo, o sea, que no vea como que él es pequeño dentro de un mundo de gigantes, sino que a la maestra la vea gigante en un mundo pequeño, ¿no? Pero llegas a la primaria y ¿qué pasa? Ya son mesas diferentes, ya no son mesas para compartir, ya no es este constructivismo, ya es por competencias. Así que desde el mobiliario todo le cambian el panorama a los chiquitines, ¿no? Y cómo se tienen que adaptar a esta nueva sociedad. Usualmente en primaria ponen a maestras pues con una calidez más humana, maestras no tan exigentes, bueno, no tanto exigentes, sino que tienen ese trato humano con los chiquitines para que este cambio no lo sientan tan pesado, ¿no? Ya como en tercero de primaria es cuando ya ponen a tronchatoro, ¿no? No, no es cierto. Digo, ahorita tenga alguien tercero de primaria y yo diciéndole tronchatoro. No, ya ponen a las maestras, pues ya son más exigencias. De hecho, si ustedes revisan la parte de Piaget sobre las operaciones formales, operaciones concretas, pues ya entran en este proceso donde la exigencia es mayor, ya les exigen, por ejemplo, otro nivel de pensamiento,
razonamiento lógico diferente. Entonces, ay, este cambio de primaria a tercero de primaria, dicen que es la coladera, ¿no? Porque ahí se quedan muchos por estos cambios sociales, ¿no? Y estos autores se enfocan a que este cambio no sea tan drástico y que se lleve de una forma gradual para que el chiquitín, cuando lleguen estos cambios, se pueda adaptar a la nueva sociedad a la que se está enfrentando. Y la terciaria, perdón, como bien lo decía Lili, pues es la segunda oportunidad que tienen todas las personas que de alguna forma han cometido algún delito. Ustedes saben que cuando se comete un delito, cualquiera que sea, le quitan su INE. ¿Por qué le quitan su INE, Connie? Pues porque están en un área delimitada, quizás porque hicieron algún acto que ya no pueden pues reintegrarse hasta algún tiempo determinado en donde cumplan alguna actividad, quizás a lo mejor podría ser, me imagino, psicológica, ya que estén bien y que están seguros que se pueden reintegrarse a la sociedad, o ya es cuando les entregan otra vez sus documentos oficiales. Gracias, muy bien. Pao, tu manita está levantada. Yo veo la INE como una tarjeta de acceso. Es la que nos, además de identificarnos, pues es un documento oficial que nos representa ante la sociedad, entonces como que nos mantiene activos. Me imagino que yo no sabía que se las quitaba, entonces me imagino que al quitársela es como bloquearlos y de alguna manera excluirlos de la sociedad hasta que se hayan reivindicado, ya se los regresan y vuelven a ser miembros activos. Porque pues si no tienes ese documento, pues, prácticamente no puedes hacer nada. Te piden ese documento a donde uno vaya. Es algo básico. Gracias, muy ciertas las dos aportaciones. Les quitan sus derechos como miembros de una sociedad, puesto Faltaba que... yo, maestra. Ah, perdón, no Nada vi más que no, tu no manita, sé Perla. dónde se levanta la mano. Abajo dice levantar mano. Le picas ahí y aparece tu mano. A mí me aparece en la pantalla tu mano. Reacciones. ¿Dónde están las reacciones? Ajá. Pues ahí le piqué. ¿Ahí ya aparezco? Sí, Ya. Ah, ok, y esa no es. te la va, vale. Okay. Mientras no me pongas una cara fea con eso. No, maestra, ¿cómo cree? Y bueno, nada más, porque la aportación era esa. Pierdes tus garantías individuales porque violentaste los derechos de otra persona. Y la Constitución especifica que tú ya no tienes derecho de tus 30 garantías individuales como persona funcional para la sociedad. Muchas gracias, Perla. Qué feo se escuchó. Pierdes todo derecho, garantías individuales porque ya no eres parte de nuestra sociedad porque violaste. Y es que es real, o sea, dentro de nuestra sociedad, si tú infringes una regla, vas a tener una sanción y estas sanciones, pues ya no eres parte de nuestra sociedad. Vas a tener que, se supone que la prisión, la cárcel es un espacio donde ellos pueden reivindicarse hacia el buen camino, por eso les dan, por ejemplo, ellos no viven de gratis en la cárcel, ellos tienen que pagar ciertos comida, comodidades, digo, sí le cuesta al gobierno mantenerlos, pero por ejemplo, el papel de baño tiene un precio, tiene un costo. Si quieres papel de baño, necesitas trabajar para ayudar. No te voy a dar el dinero, te voy a dar tu papel de baño. ¿Sí me voy a entender? Es como una, ¿cómo le llaman? Como otro tipo de sociedad, donde, sí es socialista, ¿no? Donde yo dirijo y quieres pertenecer, vas a trabajar con todas las personas que están ahí, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar que, Dios no lo quiera, ¿verdad? Que algún familiar llegue a estar detenido por un accidente, vamos a ponerlo así, que no se aclaró y demás, pues si necesitas dinero, porque él necesita pagar dentro de esa sociedad sus necesidades. Voy a toser, ay, como que ya a esta hora se me empieza a secar la garganta. Por eso, tomen agua. Esta dirán los envidiosos que es Pepsi, pero no. Es agua nada más que, pues, no sé qué le pasó. Está como muy, le puse té de manzanilla, pero no sé, como que le eché de más. Pepsi, maestra. Entonces, usted, no, pues,
coman, aliméntense sano, por favor, ¿eh? Entonces, en esta sociedad que es la prisión, pues llevan sus reglas. Y si quieres papel de baño, te va a costar, ¿sí? Pierdes todas tus garantías. Por eso, de hecho, ahí no sé si ubican el mercado, el de San Juan de Dios, donde está República, creo que es esa, sí, ¿no? Es República, esa calle y la calzada de Independencia. Ahí hay de la prisión, ahí hay un lugar donde venden todas las cosas que hacen los presos, ¿sí? Manualidades, pinturas, todo cierto de todo el trabajo que hacen dentro de la cárcel, ellos ahí la venden y ya con eso, por ejemplo, ¿sabes qué, Lili? Pues te tocó esta pintura que tú hiciste acá en la prisión, sí se vendió, aquí está un papel de baño y una pasta de dientes, ¿no? Si la familia de Lili no se la puede llevar a la prisión, pues Lili la puede tener acceso siempre y cuando trabaje dentro de la prisión. Se les dan estudios, eso sí es gratuito porque la educación es gratuita. Se le dan estudios, pueden ellos terminar una licenciatura, de acuerdo a dónde se quedaron ellos en el estudio, pueden continuar sus estudios dentro de la prisión porque ese es el objetivo. En la socialización terciaria es que todos los criminales o personas culpables se reindiquen por el camino correcto y pues continúen con su vida dentro de esa sociedad, los preparan para el momento en que se incorporan a nuestra sociedad, ya tengan como esa idea de no volver a dañar la sociedad. Una vez que terminan su condena, es como si volvieran a nacer, ¿no? Tienen que hacer todo el trámite de su identificación, les dan una carta donde ya ellos vuelven a la sociedad como seres sociales y tienen que volver a tramitar, tienen que buscar un domicilio y tienen que ir a firmar todavía después de que ellos salen de prisión, tienen que ir a firmar para decir, yo vivo en tal domicilio, estoy trabajando en tal lugar. De hecho, desde prisión les dan como cartas de trabajo a diferentes instituciones que se dedican a reincorporar personas que estuvieron en prisión, ya con estudios, quizá muchos que sí aprovecharon su parte de la cárcel, muchos no logran esta reindicación y aún así pues termina su condena y salen a nuestra sociedad, ¿no? Dicen que aprenden como más cosas dentro de la cárcel que si se hubieran quedado fuera. Pero sí, Perla. Y yo creo que aquí hay un vacío social, maestra, porque así como usted lo decía, como se les estigmatiza a la mujer que se divorció y que volvió a empezar, se supone que el preso ya pagó su condena por el error social y la reinserción debería de no tener un antecedente. Como si todo mundo fuera, como si fuera necesario que todo el mundo conociera el pasado de la gente, porque de ahí se hace un juicio, pues. Si se supone en este sistema que no existe, la persona se equivocó, pagó el precio social de ese error y sale a la integración, entonces debería de ser un vuelvo a empezar. Y creo que la gente poca que yo conozco que viene de esa experiencia, pues no sucede de esa manera, pues anda cargando el estigma de haberse equivocado el resto. Porque además queda, no todos los trabajos o no en todos los lugares, no te piden una carta de no antecedente penal, pues como si nunca nos hubiéramos robado un chicle, vaya. Aunque bueno, es diferente una lesión social de un robo a de un asesinato, qué sé yo, pues entonces es como muy compleja esta manera de necesitar que la gente se reintegre sin como si fuese secreto, pues que ya pagó y que necesita reintegrarse a la vida. Gracias. Y sí, en muchísimos trabajos piden la carta de no antecedentes penales y ya es una barrera porque ahí aparece tu historial, ¿no? Y dice, o sea, ya lo cumpliste puesto que estás libre, pero ¿cuántas personas en verdad le dan la oportunidad de trabajar o les abren la puerta de sus empresas a personas que tuvieron un error en el pasado? Como bien lo comenta Perla, no es lo mismo un asesino serial que duró 12, 30 años en prisión y que sale y dices, ay, no me vayan a asesinar, ¿no? Se supone que esos 30 años es el tiempo determinado para que ya pueda estar
en interacción con la sociedad, que ya aprendió su lección, ¿no? Pero pues desafortunadamente nos falta muchísima cultura a nosotros y nos falta como esa parte de aceptación a una diferente sociedad, ¿no? Que muchas personas inocentes han estado en prisión y salen y volver a la inserción es un problema mayor, ¿no? No los quieren contratar, pues perdieron la experiencia, ¿no? Te dicen, a ver, ¿qué trabajo tuviste el año pasado o hace 3 años? Y tú así de, ¿no? Y es cuando tienes que decir, no, pues no, estuve preso y ya desde ahí pues te dan las gracias, ¿no? Entonces sí falta mucho trabajo en esta área educativa, en esta área social educativa. Sí nos falta muchísimo por trabajar y estipular nuevas reglas y demás, pero pues ahí la llevamos. Ya para terminar el tema, porque nos quedan 2 minutos y medio, hablando sobre los 8 estadios psicosociales. Estos son de Erik Erikson. Él decía que todos los niños desde el nacimiento pasan por estas 8 etapas sociales y que si tú tienes un problema o una fijación en alguna de ellas, pues no avanzas hasta que no la concluyes, o ya a partir de la edad adulta o puedes encontrarte como la frustración, ¿no? Habla sobre si sí lo tienes o no lo tienes. Por ejemplo, la primera es la confianza contra la desconfianza, ¿no? El nacimiento hasta los 18 años. El niño, el primer contacto con el mundo es su mamá. Entonces, si la mamá no le da esa confianza, el niño desde recién nacido se vuelve un ser como descontento, como desconfiado. Por eso antes se nalgueaba a los niños cuando nacían. Ahora se les frota para estimular. ¿Para qué? Para que el primer contacto que tienen con la sociedad no sean golpes, ¿no? En los hospitales antes sí yo me acuerdo que nacía el niño y su talgada. Ahora hay que frotarlos, estimularlos y llamarles a los niños para que reaccionen. Entonces, confianza, desconfianza. A los 8 meses hasta los 3 años está la autonomía contra la vergüenza y duda. Si nosotros socialmente estimulamos a los chiquitines a que tengan autonomía, el niño va a ser un líder innato, ¿sí? Pero si nosotros, cuando el niño tiene la creatividad de platicar, de hablar, nosotros lo castramos, llamando castrar como un corte a su crecimiento, va a desarrollar la vergüenza y la duda, ¿sí? La otra etapa es de los 3 años a los 5 años, cuando el niño tiene iniciativa, que el niño quiere colorear y la maestra le dice, no, qué horrible, yo no te pedí que hicieras eso. El niño se siente culpable de echar a andar su creatividad. Entonces, socialmente lo estamos haciendo una fijación en la parte de culpa. La voracidad contra inferioridad, pues imagínense, un niño que sí trabaja y trabaja de más y no es reconocido, o un niño que se siente inferior. Me voy rápido porque me dice que me quedan 30 segundos. Exploración de la identidad con difusión de la identidad, ¿sí? Si uno se siente claro en la adolescencia quién es, no le va a dar vergüenza hacer 1000 cosas. Intimidad